Bendecimos el nombre de nuestro Dios, amén. Él está en este lugar, amén. ¿Cuántos lo pueden confesar? Amén. Tú eres maravilloso, Señor Jesús. Si tu presencia no va con nosotros, Señor, no queremos ir, Señor. Glorificamos su nombre. Bello, Señor, sino estar en tu presencia, Señor. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar
Si tu presencia conmigo va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no voy, no voy, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, no voy, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Givelify es dar simplificadamente. Givelify es la forma más sencilla y hermosa de dar y rastrear donaciones al lugar de adoración o caridad de su elección. No está limitado al dinero que tiene a la mano. No es necesario escribir cheques ni formularios complicados para completar o códigos de mensajes de texto para recordar. Givelify señala automáticamente su ubicación e inteligentemente identifica la causa benéfica, lugar de iglesia o la conferencia a la que asistes sin la necesidad de buscar. Dado que Givelify detecta automáticamente dónde estás haciendo una donación, puedes completarla en tan solo 3 pasos. Paso 1. Use una de las configuraciones denominadas para elegir la cantidad de su donación. Paso 2. Seleccione la campaña a la que desea contribuir. Paso 3. Con su tarjeta de crédito o débito archivada, complete su donación y obtenga un recibo de su donación inmediatamente. Configurar donaciones periódicamente es un proceso sencillo en 2 pasos. Haga clic en la frecuencia que guste y nunca olvidará de hacer su donación. Givelify le permite ver fácilmente su historial completo de donaciones. Marque el lugar de adoración que normalmente asiste como su inicio para acceder rápidamente en un clic. Givelify. Clic, dar, listo. Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen día. Antes que nada, quisiera compartir, quisiera iniciar con una oración, si me acompañan. Padre Santo, te damos gracias por este momento que nos das de poder estar aquí, Señor, conectados una vez más
Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que se han conectado. Te pido, Señor, que me uses a mí en este momento, Señor, y que nos ayudes, Señor, a recibir, a aceptar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido también que nos des la confianza de poder compartir nuestra fe en Jesús con todos, Señor, con todos los que necesitan escucharlo, Señor. Te damos gracias por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta noche yo quiero hablar de la importancia de compartir nuestra fe con alguien o con muchas personas, ¿verdad? Y yo quiero que pienses en un momento donde tú tuviste la oportunidad de compartir tu fe con un compañero de trabajo, con un familiar que tal vez no conoce, con un amigo, un vecino. Yo me acuerdo una vez estaba yo hablando con un amigo en la escuela y él precisamente un viernes me estaba hablando y él me hizo la pregunta que qué iba a hacer yo esa tarde, esa noche, que si tenía planes de hacer algo ese día. Y yo le dije que yo tenía que ir a la iglesia porque era servicio de los jóvenes, ¿verdad? Y surgió una conversación y él me hacía preguntas acerca de la iglesia, acerca de lo que nosotros creíamos, y yo a la capacidad que yo tenía, yo le contestaba las preguntas, y yo tuve la oportunidad de compartir mi fe con él, con alguien en ese día. Y recuerdo que me sentía emocionado después de hablar con él, porque yo tuve la oportunidad de hablarle acerca de Jesús, ¿verdad? Y yo sé que como jóvenes, como cristianos jóvenes, se nos hace difícil muchas veces hablar de Jesús porque sentimos que nos van a criticar, que todo el mundo odia a Jesús. Y nos sentimos de esa manera, por eso nos sentimos a veces como que no podemos hablar libremente acerca de Jesús con cualquier persona, ¿verdad? Pero déjame decirte que aunque es difícil, es lo que necesitamos hacer. Mira lo que dice Proverbios 11:25. Dice: el alma generosa será prosperada, y aquel que saciare, él también será saciado. Es decir, cuando tú hablas de Jesús, cuando tú compartes el mensaje de Jesús con alguien, hablas de tu fe en Jesús, tú también vas a ser saciado, tú también vas a ser refrescado, reanimado, revivido. Y es importante reconocer eso, ¿verdad? Y como cristianos sabemos y hemos escuchado de Jesús y como él había dicho de la gran, y lo que él había dicho de la gran comisión, ¿verdad? Esto se encuentra en Mateo capítulo 28, del 16 en adelante. La gran comisión, dice mi Biblia. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hemos escuchado hablar de la gran comisión, ¿verdad? Y entendemos que es necesario y es en nuestro trabajo como cristianos, como jóvenes, como adultos y aún niños, hablar acerca de Jesús. Pero déjales doy unas estadísticas alarmantes. El 95% de cristianos nunca han dirigido a una persona a los pies de Cristo. Solamente el 2% de cristianos que atienden a una iglesia han invitado a una persona a llegar o atender un servicio con ellos. El 59% de todos los cristianos dicen que nunca o raramente o casi nunca hablan de su fe en Jesús con otros.
Y muchas veces me hace pensar que nos hacemos como Jonás, ¿verdad? Jonás no quería obedecer a Dios, no obedeció a Dios al principio. Él no quería ir a Nínive porque él los veía como enemigos tal vez, y no quería ir a compartir el mensaje que Dios tenía para ellos. Entonces nos hacemos como Jonás, ¿verdad? No nos preocupamos de las necesidades de las personas, no nos interesa ir a compartir acerca de Jesús. Y como humanos, se nos hace difícil compartir en general, ¿verdad? Cualquier cosa se nos hace difícil compartir muchas veces. Yo me acuerdo que cuando era niño, y estoy seguro que casi la mayoría de nosotros experimentamos esto, cuando éramos niños, nuestros papás nos decían que necesitamos compartir nuestras cosas con nuestros hermanos, ¿verdad? O con amigos o primos, lo que sea. Y aún todavía se nos hace difícil, ya más grandes, aún se nos hace difícil todavía compartir lo que tenemos. A veces tratamos de ocultar a Jesús, tratamos de esconder a Jesús y que la gente no sepa que vivimos, que servimos a Jesús. Pero déjame decirte que el Evangelio fue diseñado por Jesús para ser compartida y no ocultada. A veces nos hacemos acaparadores de la verdad en vez de partícipes de la esperanza. Muchas veces tratamos de ocultar y esconder a Jesús, y nos olvidamos de la verdad de que cuando tú y yo compartimos acerca de Jesús, compartimos nuestra fe con alguien, nosotros también vamos a ser reanimados, refrescados, restaurados también. Jesús dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La Biblia dice que Dios está buscando personas que se muestren fuertes en nombre de Él. Gente que diga: heme aquí, usa mi vida, Señor. Yo voy donde tú quieras que yo vaya. Yo voy a hablar lo que tú quieras que yo hable. Y yo creo que compartir nuestra fe con alguien puede ser un desafío emocionante y a la vez divertida, ¿verdad? Salmo 126 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es decir, que cuando salimos a evangelizar, cuando salimos con la disposición de compartir el mensaje de Jesús con alguien, salimos tristes, salimos preocupados por aquellos que nunca han escuchado de Jesús, que necesitan de Jesús, pero cuando regresamos gozosos, alegres, satisfechos porque la gente ha vuelto y ha llegado a los pies de Jesús. Jesús dijo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. C.S. Lewis, un autor y seguidor de Jesús, dijo que el gozo y la alegría son un asunto serio del cielo. Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir, y esa palabra bienaventurado puede ser intercambiada con la palabra alegre. Alegre es más alegre dar que recibir, y eso es una gran verdad cuando se trata de compartir nuestra fe en Jesús con alguien, ¿verdad? Pero no solamente compartir nuestra fe en Jesús con alguien, sino también cuando vemos que esa persona está siendo transformada, su vida se va cambiando y va entregando más y más su vida a Jesús, ¿verdad? Tercera de Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo
que el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo el oír que mis hijos andan en la verdad. Pablo, cuando él estaba hablando o expresando su gozo que él sentía cuando él veía que los creyentes en Tesalonicenses, cuando él veía que esos creyentes, cómo ellos crecían espiritualmente. Primera de Tesalonicenses 2 del 19 al 20, Pablo dice: ¿por qué cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y déjame decirte algo que yo he notado, es que los cristianos, los jóvenes, los adultos más alegres son aquellos que comparten su fe en Jesús con otras personas. Son aquellos que les gusta hablar de Jesús. Son aquellos que dan no solamente sus experiencias con Jesús, sino la verdadera palabra de Jesús, la palabra de Dios de Jesús, sobre Jesús con otras personas. No son aquellos cristianos que hablan y discuten, les gusta discutir temas teológicos que realmente tal vez no tienen mucho sentido. Son aquellos que hablan de Jesús, y así nosotros tenemos que ser en nuestras vidas, ¿verdad? Escuchaba un predicador hablando precisamente de esto, y me gustó mucho lo que él dijo. Él dijo: si seguimos usando nuestras hoces, nos vamos a perder la cosecha. Insisto que cuando compartimos nuestra fe en Jesús con alguien, nos va a traer alegría y gozo a nuestro corazón y a nuestras vidas, ¿verdad? Los psicólogos han dicho que cuando tú le ayudas a alguien, tu mente y tu cerebro produce un sentimiento de satisfacción, de alegría, y en inglés se llama the helper's high. Y esto sucede cuando obviamente tú le ayudas a alguien, y no importa, ellos dicen que no importa en qué le ayudaste a la persona, puede ser algo mínimo o algo grande. Y lo que sucede es, obviamente, tú te sientes alegre, te sientes satisfecho con lo que hiciste, y esto te impulsa a querer ayudar a muchas personas más, ¿verdad? Y cuánto más, decía yo, cuánto más vamos a sentir una satisfacción, una alegría, un gozo cuando apuntamos a Jesús y dirigimos a alguien a seguir a Jesús, ¿verdad? Pero he escuchado decir que muchos cristianos jóvenes dicen que a veces se sienten, en vez de alegría, ellos sienten depresión, se sienten como inmerecedores de algo. Pero yo creo que esto sucede cuando nos enfocamos solamente en nosotros mismos. Muchas veces los jóvenes no lo entienden, porque tal vez dicen que, bueno, yo leo la Biblia o sirvo en la iglesia, participo en diferentes ministerios que existen en mi iglesia, pero esto pasa cuando solamente nos enfocamos en nosotros mismos, ¿verdad? Como que no nos importa las otras personas, la otra gente que está a nuestro alrededor. Esto sucede cuando obviamente nos preocupamos por nosotros mismos. Pero en el caminar y el seguir a Jesús, no solamente se trata de nosotros, se trata de que nosotros tengamos una buena relación con Jesús, que estemos fuertes y firmes en nuestra fe, y que también vayamos jalando a muchas personas a que también sigan a Jesús y experimenten lo que nosotros estamos experimentando, ¿verdad? Y lo que me gusta es que Dios usa a nosotros los jóvenes, usa a adultos, usa a niños, usa a diferentes personas para hacer el trabajo que Él nos ha
dado, que es alcanzar a mucha gente, ¿verdad? Ir por todo el mundo. Y Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios nos usa a nosotros para ir a predicar y que la gente crea en Jesús, en Dios, ¿verdad? Y esto me lleva otra vez de nuevo a la historia de Jonás. Y muchas veces cuando pensamos en la historia de Jonás solamente pensamos en la gran tormenta, pensamos en el pez grande que se tragó a Jonás, pero no solamente se trata de eso. De hecho, eso no es el punto de la historia, ¿verdad? El punto de la historia de Jonás es de que Dios, a través del esfuerzo de un hombre, de Jonás, hubo un gran avivamiento y arrepentimiento de una ciudad, ¿verdad? Nínive era una ciudad grande. Jonás 1, versículo 2 dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y para resumirles un poco la historia, Jonás obviamente no quería ir, él decidió desobedecer a Dios. Y cuando él decidió desobedecer a Dios, Jonás 1:4 dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Jonás 1:17 es cuando el pez se lo traga. Dice: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Pero la historia de Jonás no se trata del pez grande. Muchas veces como dije, cuando pensamos en la historia de Jonás siempre pensamos en el pez grande, pero la historia de Jonás se trata de el gran Dios que mostró misericordia a la gran ciudad y les ofreció perdón por sus pecados. Y yo sé que muchas veces nosotros queremos ser como el Jonás de nuestras vidas, ¿verdad? Queremos ser como Jonás en nuestro lugar de trabajo, en nuestras escuelas, en nuestra vecindad. Pero antes de que eso suceda, debemos entender que Dios usa a personas transformadas para cambiar a otras personas. Y todo empezó con Jonás, ¿verdad? Dentro del pez grande. Es ahí donde él reaccionó, se arrepintió y cambió su mentalidad y se sometió a la voluntad de Dios. Me imagino el pez grande llegando a la playa tal vez de Nínive y vomitando a Jonás. Y Jonás entra a la ciudad y da el mensaje que Dios le dio para dar al pueblo, a la ciudad de Nínive. Y vemos que Jonás era el hombre adecuado, en el lugar adecuado, en el tiempo perfecto que Dios tenía para él estar allí. Y Dios nos pone a nosotros como cristianos, nos pone a nosotros en el lugar también adecuado, y nos va a dar el tiempo adecuado para alcanzar a las personas en nuestras vidas que necesitan de Jesús. Y me hace pensar un poco en la historia de Esther. Si tú conoces la historia, obviamente Esther fue escogida para ser reina de Persia, y después de un tiempo el rey de Persia pasa una ley que necesita que todos los judíos iban a ser eliminados, los iban a matar a todos. Y cuando eso está sucediendo, reacciona también Esther y ella entiende que necesita hacer algo. Y no fue por coincidencia o suerte de que ella estuviera en esa posición como reina de Persia. Dios la había puesto allí por un propósito. Y así nos pone a nosotros en el lugar donde estamos por un propósito. Y pensando en personas que necesitan
de Jesús, necesitamos ir a alcanzar a esas personas. Necesitamos ir a plantar la semilla, hablar de Jesús, hablar de las buenas nuevas de Jesús. No es por coincidencia que tú conoces a esa persona que no conoce a Jesús. Dios te ha puesto ahí por un propósito. Muchas veces, como dije, nos sentimos inmerecedores, nos sentimos unworthy to reach those people, pero yo quiero que en esta noche oremos por esas personas y hagamos el trabajo, que Dios nos dé la confianza de ir a hablar acerca de Jesús con esas personas. Jesús mismo nos dijo claramente que necesitamos ir a ser discípulos de toda persona. Necesitamos ir a predicar el Evangelio. Y quiero terminar obviamente con una oración, si me acompañan. Padre Santo, te damos gracias por este momento que nos das, Señor, de poder estar aquí. Te pido que nos des la confianza, Señor, la valentía de ir, Señor, al mundo, a los que conocemos, Señor, y a darles el mensaje de Jesús, Señor, de la salvación, Señor, que nos has dado. Te pido, Señor, que nos uses, Señor, en los lugares donde estamos, y te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y misericordioso con nosotros, Señor. Y te pido que bendigas a cada uno de los jóvenes, a cada uno que se ha conectado, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga.